Tardes a todos y a todas, que se dice ahora. Simplemente comentar que el Ateneo, en las actuales circunstancias que nos ha traído la providencia, está cerrado y tiene que estar cerrado, pero la Junta Directiva, encabezada por nuestra presidenta, doña Carmen de Rosa, pues tuvo a bien, y por supuesto que a toda la Junta Directiva lo secundamos, pues hacer por los socios del Ateneo pues lo que pudiésemos hacer. Y lo que podíamos hacer era pues emplear esta herramienta que hay, que es las webinars, las videoconferencias, y en ello estamos todos los días, todas las tardes, venimos haciendo conferencias de temas diversos con ponentes muy elegidos, y la verdad es que estamos llegando a todos los socios que tienen interés en estar, y por supuesto lo hacemos extensivo, como no podía ser de otra forma, a toda la sociedad civil valenciana, de la cual emanamos y a la cual nos debemos. Por supuesto que el Ateneo tiene que estar cerrado ahora, y el Ateneo está preparándose para que cuando las autoridades políticas y sanitarias nos den permiso para poder ir abriéndolo, y con todas las medidas a nuestro alcance de seguridad, pues iremos abriendo las salas y intentaremos ir volviendo pues a nuestro ritmo habitual. Pero mientras ello se produce, pues el Ateneo estará lo más cerca posible de sus socios y simpatizantes, pues haciendo conferencias como venimos haciendo, y las estamos haciendo todos los días. El Ateneo informa por sus canales, informa diariamente de todas las actividades que hay, y yo también en la programación que envío todas las semanas, pues también ahí tenéis todas las conferencias que se van a ir dando cada día de la semana, todos los días de la semana, todos los días tendremos. Bueno, pues dicho esto, que tenía que decirlo, voy a comentar un poco sobre el amigo que tenemos hoy, que nos visita hoy, que es ni más ni menos que Luis Tobajas. Luis Tobajas es licenciado en Derecho, preparó la oposición a inspector de trabajo y de seguridad social, obteniendo el número 1 de su promoción. También es máster en coaching con PNL y experto en comunicación persuasiva, motivación y liderazgo, como vais a comprobar. Colabora con el Centro de Estudios Financieros, de donde ejerce como profesor. En la actualidad es vicepresidente del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Pero Luis es un gran viajero. Ha estado en más de 70 países, recorriendo las culturas de todas las partes del mundo, aprovechando para buscar métodos de aprendizaje y estudios de psicología en aras de ayudar a sus equipos para mejorar en el dominio del derecho laboral, la motivación y el liderazgo. Pero ante todo, Luis es un luchador infatigable, que desde su Zaragoza natal nos hemos agenciado en Valencia. Aquí desarrolla su actividad profesional y nos deleita con sus experiencias viajeras. El Ateneo se aprovecha de ello con permiso del amigo Luis. En nuestros salones viene realizando conferencias en las que nos relata sus viajes, todos cargados de aventuras, para deleite de los que las presenciamos. Muchas gracias, Luis, por ser como eres y por darnos la oportunidad de poder viajar de tu mano y aprovecharnos de tus experiencias. Luis, muchas gracias. Tienes tu palabra. Aquí todos hemos venido a verte y a escucharte a ti. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hombre, todo lo que has dicho es exagerado, ¿no? Vais a ver que esto va a ser algo pues muchísimo más sencillo, muchísimo más normal, ¿no? Simplemente va a ser un viaje de búsqueda por algunos de los países que más me han fascinado del mundo, tratando de encontrar el arca de la alianza, ¿no? ¿Qué más loco puede haber que eso? Y al final, cuando terminemos esta pequeña charla, me gustaría que me dierais vuestra opinión de si por fin sabéis dónde está el arca o si todavía sigue siendo un misterio. Así que sin más dilación voy a compartir ya la pantalla y que comience la búsqueda del arca perdida. Me gustaría comenzar simplemente poniéndoos el tráiler del proyecto Desafío Viajero que comando,
un proyecto de viajes, de aventuras, de divulgación. Y hasta aquí, esta primera parte ha sido simplemente una introducción respecto de alguna de las escenas, alguno de los viajes que vamos a realizar a lo largo de los presentes minutos. Tampoco quiero extenderme demasiado, ¿no? Seguro que al final todos queréis daros una vuelta y reflexionar sobre lo que hemos visto. Y simplemente, así, a vista de pájaro, podemos observar el que para mí es pues, mi sueño, ¿no? Que sería encontrar el Arca de la Alianza, lo que siempre quise hacer cuando era un niño, lo que probablemente todos los que hemos visto alguna vez Indiana Jones deseábamos, que era este objeto existe, ¿dónde se encuentra? Y vivir esas aventuras, ¿no? Que vivía el aventurero Indiana. Así que vamos a iniciar un viaje que nos va a llevar, entre otros lugares, por Egipto, por Etiopía, por Francia, por Israel, tras la búsqueda del Arca de la Alianza. Que aun cuando la mayoría de los que estamos aquí sabemos perfectamente qué es el Arca, probablemente si vais por ahí preguntando, no todo el mundo sabe lo que es el Arca de la Alianza. Y a mí eso es algo que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeñísima introducción de cuál es la evolución de la creación y qué es esto del Arca para después tratar de encontrarla. Y lo primero que tenemos que hacer es ir al comienzo. Estamos aproximadamente en torno al año 1300 a.C., aproximadamente. Un canasto en pleno Egipto llegaría con un bebé en su interior. Una princesa egipcia llamada Bitiá, una de estas formas, Amonses, Ramonses, Tutmosis, no tenemos ni idea. Pero lo más probable es que el nombre de Moisés no fuera hebreo, sino que fuera egipcio. Y así, Moisés crecería
en la familia real egipcia, y aun cuanto él había vivido toda su infancia junto con los egipcios, había algo que probablemente le conectaba con el pueblo esclavo, con los hebreos. Él se sentía unido por algún tipo de conexión ante el pueblo hebreo. Por eso, finalmente, Moisés, ante las injusticias que se están actualizando en el pueblo hebreo, parte de Egipto y se marcha. Y se marcha probablemente tras llegar a un estado en el que no podía soportar más esta situación. De esta forma arribaría a Midian, en lo que hoy en día sería Arabia Saudí. Allí conocería a una mujer llamada Séfora, la cual sería posteriormente su esposa. Y Moisés tiene el encuentro famoso con la zarza ardiente, quien le indicaría que es el auténtico Señor, que es el auténtico Dios. Y cuando Moisés le pregunta, ¿cómo le llamo? ¿Cómo te nombro? ¿Cómo hablo de ti ante los egipcios? La respuesta es, diles, yo soy. Si os fijáis, el nombre de Moisés significa hijo de, sin ningún Dios delante, no es Ramoses. Moisés significa simplemente el hijo de un Dios que no quería ser nombrado de ninguna forma. De hecho, Yahvé significa justo eso, yo soy el que soy. Así finalmente Moisés llegaría de nuevo a Egipto y tras las plagas correspondientes, el faraón Ramsés II acabaría expulsando a los hebreos, dejándoles partir directamente y en libertad. Todos conocemos las historias que vendrían después de la apertura de las aguas, pero Moisés finalmente, junto con los hebreos, después de cruzar toda la península del Sinaí, en lo que hoy en día conocemos como el Éxodo, arribaría aquí, a las faldas del monte Sinaí. Hoy en día, cuando viajamos a Egipto, a la península del Sinaí, y estamos en las faldas de la montaña, podemos observar un pequeño monasterio, el monasterio de Santa Catalina, que asegura que la montaña que está sobre este es el antiguo monte Sinaí del Éxodo, de Moisés. Pues bien, Moisés ascendería a la montaña para reunirse con Yahvé. Y mientras tanto, los miles de israelitas, los miles de hebreos que se había traído de Egipto, le esperarían allí, en las faldas de la montaña. Moisés se encontró más o menos, o esto nos cuenta la Biblia, que 40 días y 40 noches en lo alto del monte Sinaí. Y cuando regresa, se encuentra con algo tremendamente infame. Y es que los judíos, hartos de esperar, directamente han esculpido un becerro de oro, al cual están adorando. Y es que los judíos le piden al hermano de Moisés, a Aarón, que les esculpa algo, un objeto, un ser que represente a su Dios, Yahvé, y representan un becerro de oro. Obviamente Moisés está tremendamente indignado con lo que está viendo. Dios no quería ser representado de ninguna forma. Por eso las tablas de los mandamientos que habían sido esculpidos directamente por el dedo divino de Dios, y los tiene ahí, como estamos observando Moisés en sus manos, van a ser destruidos, fruto del enfado de Moisés. No puede soportar la ira que tiene. Y simplemente quiero dejar una pregunta colgando. ¿Y las dos tablas que rompe Moisés? ¿Ahí se quedan simplemente? Moisés, de nuevo, tendría que ascender el monte Sinaí para que Dios, una vez más, le hiciese dos tablas nuevas. Y fijaros qué curioso, justo antes de que Moisés ascienda de nuevo el monte Sinaí, ocurre lo siguiente. Moisés rompe las tablas y en la Biblia, en el Deuteronomio 10, nos indica: Yahvé me dijo entonces, y está hablando el propio Moisés, labra dos tablas de piedra como las primeras y sube donde mí, a la montaña. Haz un arca de madera. Y Moisés indica, hice un arca de madera de acacia, labré dos tablas de piedra como las primeras y subí a la montaña con las dos tablas en la mano. Es decir, antes de que Moisés ascienda de nuevo al monte Sinaí, ha tenido que labrar un arca de madera de acacia. Cuando Moisés desciende del monte Sinaí, directamente va a ser objeto de una nueva orden por parte del Señor, por parte de Yahvé, que le indica que las dos nuevas arcas que han sido esculpidas deben de guardarse en el interior de un arca que tendrá que ser esculpida
esta vez por el artesano de Moisés Besarel, y que tiene unas medidas muy concretas y específicas. El arca va a ser un rectángulo, una caja perfecta, 111 de largo por 67 de alto por 67 de lado, revestida de oro, por el anverso y por el reverso, con un propiciatorio, es decir, una enorme placa de oro macizo que estará sobre la caja. 4 varillas en el que serán introducidos 2 varales. El arca solo se podrá tocar y levantar desde los propios varales. Y finalmente, 2 querubines enfrentados con el rostro agachado y las alas extendidas hacia adelante. Estas son las medidas exactas que Yahvé le indica a Moisés que tiene que tener el arca de la alianza. Vemos cómo es tremendamente curioso lo preciso que es Dios al determinar cómo es el arca de la alianza. Con sus 2 querubines enfrentados, los 2 varales y una caja de madera y oro. Una de las preguntas que nos podemos hacer es, bueno, estamos en mitad del desierto, en mitad del monte Sinaí, y esto es algo que yo todavía no encuentro solución. ¿De dónde saca el pueblo hebreo tanto oro? ¿Cómo es capaz de fundir tanto oro y revestir el arca de este? Y no solo eso, sino que el propiciatorio sea de oro macizo. El Éxodo, en 32:1-5, nos indica que se le indica a los hebreos: quitad los pendientes de oro a las orejas de vuestras mujeres e hijas y traedlos. Pero ¿tantos pendientes de oro habría para forrar el arca de la alianza entera? Y sobre todo, ¿de dónde se extrae tanta madera para poder fundir oro? Son preguntas que yo todavía me hago y a las que todavía no encuentro explicación. Pero fijaros qué curioso. Lo que estáis viendo ahora mismo es el arca del Santa Santorum de la tumba de Tutankamón. Cuando Howard Carter descubre la tumba del faraón niño, directamente encuentra esto. Fijaros, una caja con sus 2 varales, forrada de oro. ¿Qué medidas tan parecidas tienen al arca de la alianza bíblica? Y en lugar de tener 2 querubines enfrentados, tenemos a la deidad Anubis, al chacal, sobre el arca. Moisés era egipcio. ¿No os parece demasiado casual que el diseño del arca de la alianza sea casi idéntico al diseño de las arcas egipcias que se colocaban en el Santa Santorum de las tumbas de los faraones? Y así comienza la búsqueda de la tierra prometida. Así comienza ese periplo de 40 años tratando de encontrar la tierra prometida. Lo cual es probablemente absurdo porque, salvo que estuviesen dando vueltas alrededor de la península del Sinaí, se nos hace complejo entender cómo tardaron tanto en llegar a la tierra prometida, que sería lo que hoy en día veríamos en Monte Nebo, justo en Jordania. Probablemente lo de los 40 años es simplemente algo indicativo. El término 40 antiguamente era considerado como un número poderoso, es decir, un número de mucha cantidad, ¿no? Por ejemplo, 40 días estuvo Moisés en el Sinaí hablando con Dios, 40 días fue tentado Jesucristo por el demonio en el desierto, 40 años estuvieron dando vueltas por el desierto los israelitas. Directamente estamos hablando de mucho tiempo. Durante mucho tiempo los hebreos estuvieron dando vueltas hasta que al final encontraron la tierra prometida. Y fijaros, aquí empiezan los fenómenos, vamos a llamarlos pseudo-paranormales. Y es que lo que nos indica en números 15, 9 y 20 es como cuando los israelitas se dirigían hacia la tierra prometida con el arca, iban estableciendo distintos asentamientos, distintos campamentos. Cuando se producía el asentamiento correspondiente, el arca era guardada en una tienda principal llamada el tabernáculo. Y por las mañanas, sobre el arca, sobre el tabernáculo, había una enorme nube que la acompañaba. Por las tardes, esa nube directamente se convertía en fuego. Y no me quiero dejar esto. Es que anteriormente no he comentado que el destino del arca es guardar en su interior las 2 tablas nuevas de la ley de Dios, las 2 tablas que han sido esculpidas a Moisés. El báculo del hermano de Moisés, Aarón, y un cuenco con maná, esa bebida especial, ese alimento de leche y miel de los hebreos. Pues bien, allí se encontraban estos 3 objetos dentro del arca en el tabernáculo.
cuando la nube que estáis observando se desplazaba, se comenzaba a mover, había que mover todo el campamento, había que desplazar el tabernáculo, todas las tiendas, y en el lugar en el que se detenía esa nube, allí había que realizar un nuevo campamento. ¿Por qué funcionaba así el arca? ¿Qué demonios era esto? Obviamente no han sido pocos los que han hablado de ovnis y de cosas extrañas, ¿no? Sobre todo los de amigos de alienígenas en la antigüedad, entre los que yo desde luego no me encuentro. Pero bueno, puestos a buscar teorías, no tenemos ni idea de en realidad qué es lo que ocurría. Y el arca comienza a matar. Fijaros, estáis observando directamente a los dos hermanos a los dos hijos del hermano de Moisés, Aarón. Los dos hijos se llamaban Nadab y Abidú. Pues bien, ambos personajes directamente se acercan al arca de la alianza para ofrecer una serie de inciensos. Cuando se acercan al arca a actualizar estos inciensos, el arca directamente emana una poderosa fuente de fuego que acaba directamente con ellos. Caen en ese instante. Simplemente iban a ofrecer un incienso que Dios no había pedido y el arca les castiga. Y cuidado, porque son hebreos, no son enemigos. El nuevo líder hebreo, y así llegaría el reinado del David. David, probablemente todos, siempre que pensamos en David, lo observamos, lo tenemos en nuestro subconsciente, ¿no? Como un rey sabio, como un rey poderoso, como probablemente uno de los principales fundadores del actual Israel. Pues bien, si bien es cierto que todas estas cualidades son totalmente ciertas, David tenía algunas que a lo mejor rozaban, digamos, la barbarie. Y es que David estaba tremendamente enamorado de una mujer, Betsabé. El problema se llamaba Usías, que era el marido de Betsabé. Por eso, Usías directamente va a ser puesto por David, capitán mercenario de David, al frente de la vanguardia, en la próxima batalla, el primero de todos. Así que directamente el pobre Usías, como podéis entender, murió y la vía estaba libre para que David se pudiera casar con Betsabé. Y así continuaría actualizándose distintos eventos. Fijaros, y nos encontramos todavía en esa época del reinado del rey David. En Samuel 5:2 se produce una enorme batalla. La batalla Eben Ezer. Es la batalla de los hebreos contra los filisteos. En esta batalla parece que Yahvé estaba a otras cosas. Y es que vencen los filisteos. Y no solo vencen la batalla contra los hebreos, sino que además roban el arca. Y se la llevan directamente a Asdod. Y no solo eso, sino que el arca de la alianza es colocado por los filisteos en Asdod, justo en el templo del dios Dagón. Imaginaros el arca junto a la efigie de un dios pagano. La primera noche, el dios aparece postrado directamente ante el arca. Los filisteos no entienden lo que acaba de suceder, se habrá caído. La segunda noche, el dios Dagón aparece decapitado, justo bajo el arca. Y la tercera noche comienzan una serie de plagas que asolan a los filisteos. Y los filisteos están convencidos, esto es culpa del arca de la alianza. Por lo tanto, suben el arca a un pequeño carro tirado de bueyes y que Dios os guíe. Y así, el arca tirado por estos bueyes llegaría directamente a la ciudad de Bet-Semes, ciudad hebrea. Y lo que van a hacer los hebreos tan felices, tan contentos de ver que de nuevo el arca ha llegado a ellos, es esa noche, tras la fiesta por haber recobrado el arca, van a abrirla. Van a abrir el arca de la alianza. No había ocurrido esto desde que Moisés la cierra introduciendo en su interior el arca. Introduciendo en su interior el báculo de Aarón, las tablas y el marán.
Y lo que ocurre esa noche, cuando esos 70 filisteos abren el arca, lo hemos visto en el cine. El poder del arca hizo que esos 70 hebreos que pudiesen seguir abren el arca de la alianza, mueren. Todos caen fulminados. Una vez más, el arca ha vuelto a matar. No ya solo a sus propios enemigos, como ocurrió con la ciudad de Jericó, sino a los propios hebreos. Les mata y Steven Spielberg, años después, va a utilizar esta historia para inspirarse en el final de Indiana Jones en busca del arca perdida. En Samuel, en el segundo libro de Samuel, 6, encontramos un nuevo evento del arca. Fijaros, el arca está siendo trasladada directamente y ocurre algo. De camino a Jerusalén, con distintos hebreos a su alrededor, el arca está en la tienda. Parece ser que el camino era relativamente escarpado. Una de las ruedas del carro se mueve, el arca parece que se va a caer al suelo y en ese momento el joven Uza trata de sujetar el arca para que ésta no se caiga. Recibe una descarga tremenda y Uza muere. Una vez más el arca ha vuelto a matar. De hecho, el rey David se enfada con Yahvé y le recrimina el por qué ha hecho esto. ¿Por qué ha matado al joven Uza? ¿Qué culpa tenía? ¿Qué ha hecho el pobre Uza sino evitar que el arca toque el suelo? Uza muerto. Una vez más, el arca vuelve a matar. Y así, David y el pueblo hebreo llegarían justo a este punto. Observarían la explanada que hoy en día conforma Jerusalén. En concreto, el monte Sión, que es donde hoy en día podemos observar la cúpula de la roca, la explanada de las mezquitas. David recibe el encargo de Yahvé de construir allí un templo dedicado a Yahvé, donde habrá un Santa Santorum en el cual se va a guardar el Arca de la Alianza. Por lo tanto, la construcción del templo tendrá como único fin guardar el Arca de la Alianza en el Santo Santorum. Este es el fin del templo. Parece ser que David, que había cometido demasiados delitos y que había hecho correr demasiada sangre durante su vida como guerrero, no podía construir un templo para Dios, un templo para el arca. Por ello, encomienda a su hijo, Salomón, que construya el templo dedicado a Dios, dedicado al arca, y que allí, por lo tanto, se guarde esta. El reinado de Salomón, y fijaros, nos encontramos en el 965 a.C., se va a prolongar hasta el 928, como podemos observar. Y aquí ocurrirán cosas. Todos conocemos la famosa historia, ¿no?, de Salomón, haciendo como que va a partir el niño por la mitad. Salomón construye, por lo tanto, el templo. Sería algo parecido a lo que estamos viendo ahora mismo. En el centro del templo de Yahvé se actualizaría el Santa Santorum, que es ese edificio principal que estáis viendo y al que vamos a acceder. Nos encontraríamos justo al acceder con el altar de los inciensos. Poco a poco pasaríamos a la siguiente sala, previa vista de la menorá, ese famoso candelabro de 9 brazos, y justo en el Santo de los Santos se encontraría el arca, flanqueada por 2 enormes ángeles de unos 5 metros cada uno de oro. Este sería el lugar de guarda del arca donde solo el sumo sacerdote podía entrar.
Y aquí la Biblia va a tejer un manto de silencio que va a hacer que el arca, la principal protagonista de la Biblia, como hemos visto hasta este punto, desaparezca. Entre el 928 a.C., con la muerte de Salomón, y el 587-598 después, antes de Cristo, el Arca de la Alianza desaparece totalmente. No sabemos dónde está. Pero vamos a buscar pistas. Fijaros, por ejemplo, en Reyes 14 y 25 nos cuentan cómo 5 años después de la muerte del rey Salomón, Jerusalén va a ser invadida por el faraón Sisac, el egipcio. Y lo que va a hacer Sisac es saquear totalmente el tesoro del templo y se lo va a llevar a su ciudad, a Tanis. De hecho, cuando hoy en día vemos la película de Indiana Jones, el arca se encuentra en Tanis apoyándose de esta teoría. Porque el faraón Sisac saquea el tesoro del templo. ¿Y qué mayor tesoro puede haber en el templo más allá del arca de la alianza? Sin embargo, lo cierto es que la Biblia no nos dice que Sisac se lleve el arca de la alianza. No tenemos ni idea. Una hipótesis. Como vemos, este es el momento en que Indiana Jones, en busca del arca perdida, en Tanis encuentra el gran tesoro, el arca. Pero tenemos que seguir avanzando. Y es que fijaros, en el Deuteronomio, unos años después nos indican que durante el reinado de Josías, el rey Josías, estamos en el 629 a.C., en esta época, los hebreos estaban preguntando constantemente qué pasa con el arca, qué ocurre, que hace unos 900 años que nadie sabe nada del arca. Y los sacerdotes les indican que todos tranquilos, que el arca está bien guardada. No sabemos nada más. ¿Os casa que la auténtica protagonista de la Biblia, que es el Arca de la Alianza, deje de mencionarse en 300 años en los libros de la Biblia? No tiene demasiado sentido, ¿no? Probablemente yo creo que esto fue una tratativa de los sacerdotes de justificar ante la revolución que se les venía de el arca está guardada, todo está en su sitio. Pero en mi opinión, en este momento, el arca ya no estaba en el templo de Salomón. Unos años después, llegaría el reinado del que es probablemente el peor de los reyes del pueblo de Israel, Manasés. Estamos en ese 687 a 642 a.C. Fijaros, Manasés. Este hombre quería que los judíos sacrificasen a sus primogénitos para la adoración de distintos dioses paganos, como Baal. Manasés, de hecho, coloca en el Sancta Sanctorum, donde se encontraba el Arca de la Alianza, cuidado, una estatua, una efigie de otro dios, el dios Asera. ¿Os casa que es plausible que el Arca de la Alianza se encuentre justo al lado de una estatua pagana? Ya hemos visto antes lo que ocurrió cuando los filisteos la colocaron justo al lado del dios Dagón. No tiene demasiado sentido que los sacerdotes israelitas permitiesen que esto sucediera. De hecho, Manasés, para dar ejemplo, lo que hace es coloca una hoguera y allí que se queme su propio hijo, su primogénito. Monta un gimnasio en el templo de Salomón. Bueno, este tipo de barbaridades, ¿no? Incluso llega a prohibir la circuncisión. Para los judíos, uno de los peores reyes que ha existido. ¿Y si, poco antes de su reinado, una noche, alguien se llevase el arca de allí? Especularemos con eso un poco más tarde. Nos encontramos ya en ese aproximadamente 587 a.C. Los babilonios comienzan a expandirse y a mando de Nabucodonosor arrasan Jerusalén totalmente. En el 598 a.C., Jerusalén es totalmente invadida y arrasada, es destruida. No dejan piedra sobre piedra. Incluso los pocos hebreos que quedan son directamente llevados a la antigua Babilonia. Lo más probable es que si el arca se hubiese encontrado en el templo que es destruido, insisto, por Nabucodonosor, se la hubiese llevado también para Babilonia.
Pero cuando hoy en día vemos los registros de lo que Nabucodonosor se lleva, nada nos indica del arca. ¿Por qué aquello que sería lo más importante, el mayor tesoro del pueblo de Israel, no es robado por el propio Nabucodonosor o destruido? No tenemos ninguna mención que nos lo cuente. Y fijaros, si vamos un poco más adelante, Jeremías en 13:16 nos indica: no habrá necesidad de reconstruir el arca. Reconstruir el arca solo nos puede dar una pista, y es que el arca había sido destruida. Si no, ¿por qué nos dice no habrá ya necesidad de reconstruir el arca? Y ya sé que os estoy inundando de pinceladas, de pistas, pero os prometo que al final todo encajará. Así que tenemos este ratio de tiempo, este rango, entre el 928 y vamos a poner 598 a.C., el arca desaparece. No tenemos ni idea de dónde está el arca, pero vamos a buscarlo justo en estas fechas. Vamos a encontrarla. Y aparece una invitada inesperada. Aparece alguien a quien ninguno de nosotros probablemente esperamos a lo largo de esta charla: a Etiopía. ¿Qué tiene que ver Etiopía con el Arca de la Alianza? Pues ya veréis. Os voy a hablar de el Kebre Negast. Kebre Negast es el libro sagrado de los etíopes. Es una serie de compilaciones donde nos hablan de distintas historias de la evolución de Etiopía, del pueblo abisinio. Y en este Kebre Negast nos cuenta la siguiente historia. Nos relata cómo la reina de Saba, Abisinia ella, se desplaza a Jerusalén, más o menos en torno al 900 y pico antes de Cristo. Y allí conocería a Salomón. Y cuando digo conocería, lo digo en sentido bíblico. De esta unión nacería un vástago, Menelik. Cuando la reina de Saba va al rey Salomón y le indica lo que acaba de ocurrir, que tenemos una sorpresa, el rey Salomón directamente le dice: mira, reina de Saba, me has gustado mucho, pero tengo 300 mujeres y 700 concubinas, cuidado con Salomón, y no tengo espacio para más. Así que el rey Salomón envía directamente a la reina de Saba y a Menelik, su hijo, a Etiopía de vuelta. Cuando Menelik cumple 22 años en Etiopía, él le pide a la reina de Saba poder regresar a Jerusalén para conocer al gran rey Salomón, al sabio rey Salomón. Y la reina de Saba le da permiso. Menelik, meses después, llegaría directamente a Israel, llegaría a Jerusalén y conocería a Salomón, quien le reconoce ante la sorpresa de cuán inteligente y sabio es este joven príncipe que ha llegado a la corte. Y le va a considerar como su hijo legítimo. Eso comporta que Menelik pueda ser rey de Israel, cosa que seguro que no les va a hacer ninguna gracia a los sacerdotes hebreos. Y por ello, los sacerdotes le van a indicar a Salomón: llévate a Menelik de aquí y mándalo de vuelta a Etiopía, que aquí no le queremos. Y Salomón en ese momento adopta una decisión salomónica. Lo que Salomón va a hacer es lo siguiente: de acuerdo, me lo habéis pedido, es mi primogénito, o si no es mi primogénito, es hijo mío, se vuelve a Etiopía. Pero vuestros primogénitos, y hablo de los primogénitos de todos los hebreos de Israel, se vuelven con él a Etiopía. Y esto es lo que nos cuenta el Kebre Negast, que una cohorte de 12.000 hebreos parten junto con Menelik hacia Etiopía. Y cuando están a mitad de camino, fijaros lo que sucede. El hijo del sumo sacerdote hebreo, el sumo sacerdote era Sadoc, pues su hijo, Azarías, le hace una confesión a Menelik y le indica que la noche antes de partir, en venganza por hacer que estos sean desterrados directamente, ha robado el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza ha partido esa noche desde Jerusalén con esa comitiva camino de Etiopía. Ya era demasiado tarde, ya no se podía hacer nada. Así que Menelik guarda silencio y el arca que llegaría a Etiopía. Claro, nos podemos hacer la siguiente pregunta. Vosotros poneros en la piel del rey Salomón. Os han robado el arca, os han robado el objeto más importante para el pueblo de Israel. ¿Qué hacéis?
ir detrás de ella, ¿no? Sería lo lógico. Pero parece ser que Salomón se lo plantea y se dice, si confieso que hay que ir a Etiopía porque me han robado el arca, ¿cómo voy a quedar yo ante mi pueblo que me han robado ante mis propias narices lo más sagrado? Y si mando a mi ejército a Etiopía, dejo a Israel desguarnecida ante posibles invasiones. Por eso, corramos un tupido velo y aquí no ha pasado nada. Y esa sería la razón por la que en Etiopía actualmente aseguran que tienen el arca de la alianza. El problema de esta historia, el gran problema de esta historia que os acabo de contar, es que ese Kebra Negast, el libro de la historia etíope, si bien es cierto que es una compilación histórica, es escrita, es compilada en el siglo XIII. En el siglo XIII de nuestra era se habla de una historia que ocurre en el año 1000 a.C. Es decir, han pasado 23 siglos desde que supuestamente esto ocurrió. Por lo tanto, dudo de manera intensa que esta historia de la reina de Saba y de Menelik sea cierta. Pero ¿por qué los etíopes aseguran tener hoy el arca de la alianza? Volvamos de nuevo a esos momentos en los que Manasés es rey de Israel. Y pongámonos de nuevo en la piel de esos sacerdotes que, viendo que llega Manasés, si este Manasés probablemente encuentra el arca, la va a fundir o va a hacer algo muchísimo peor. Pues seguramente estos sacerdotes del templo, antes de que Manasés irrumpiese corrompiendo totalmente al judaísmo, una noche pudieron llevarse el arca. Hoy en día tenemos una serie de datos históricos que nos colocan más o menos en torno al año 650 a.C., fijaros, justo la misma época en la que Manasés llegaría al poder, a un contingente de sacerdotes judíos en la isla egipcia de Elefantina. Cuando Manasés es el rey, cuando llega, por tanto, el terror a los hebreos, hay un contingente de hebreos que llega a la isla de Elefantina, en el Alto Nilo. Y cuando viajamos hoy a la isla de Elefantina, nos damos cuenta de que existen una serie de ruinas, que son justo las que tenemos en pantalla. Son las ruinas de un antiguo templo construido por ese contingente de hebreos que llegaron a la isla de Elefantina y que tiene unas medidas prácticamente idénticas a las del antiguo templo de Salomón. ¿Para qué se construye un templo? Para guardar un Sancta Sanctorum. ¿Y qué hay dentro del Sancta Sanctorum? El Arca de la Alianza. ¿Y si una serie de sacerdotes consiguieron salvar el arca? ¿Y si desplazaron directamente en esa misma época, en esos mismos años del reinado de Manasés, a la isla de Elefantina en Egipto, construyendo allí un templo dedicado a Yahvé, donde se guardaría el arca? Parece ser que los primeros años en los que estos sacerdotes llegaron a Egipto fueron pacíficos. El problema llegó cuando directamente observamos que los sacerdotes para la Pascua judía comienzan a hacer sacrificios, a sacrificar corderos, a sacrificar carneros, con tan mala suerte de que el principal dios de esta zona de Egipto era Num, cuerpo de hombre, cabeza de carnero. Y ya tenemos la guerra montada. Los egipcios que no quieren saber nada de estos israelitas que están constantemente sacrificando a corderos, que encima es la imagen terrenal de su dios principal. Así que comienzan a guerrear y unos 100 años después expulsan a este contingente judío de la isla de Elefantina. Tienen que abandonar la isla. Y a los judíos solo les queda una. Tienen que seguir descendiendo por el Alto Nilo hacia el sur. Y si seguimos el cauce del Nilo, si vamos hacia la parte más alta del río Nilo, solo podemos visitar un lugar. Vamos a llegar a el nacimiento del Nilo, en concreto al lago Tana, Etiopía. Hemos llegado a Etiopía. Y atención, porque lo que voy a tratar de demostrar es que toda la historia que hemos visto de Menelik y la reina de Saba es una simple fábula. Es una forma en la que los propios etíopes tratan de justificar por qué tienen el arca de la alianza. Pero la justificación es el recorrido que vamos a hacer, en mi opinión. Así, estos judíos junto con el arca llegarían
descendiendo por el Alto Nilo hasta el lago Tana. Y en la isla de Tana-Kirkos, que es justo la que estáis viendo en el mapa, elevarían un pequeño templo donde guardarían el arca. Y allí nos dirigimos. Nos acercamos a las aguas del lago Tana. Observamos esos pequeños rosas. Etíopes surcando una serie de balsas, conjuntos de papiro, las aguas del lago, construcciones ancestrales que todavía se mantienen, y los etíopes a día de hoy siguen dando clases. Hoy en día, cuando surcamos las aguas del lago, pues están llenas de pequeñas islas, y en estas islas lo que llaman monasterios flotantes. Monasterios que nos dan probablemente alguna mixta del paso del Arca de la Alianza. En concreto, justo en este punto, en Tana-Kirkos, la isla donde las crónicas nos cuentan que desde el año 410 a.C. llegó el Arca de la Alianza. Fijaros, justo el momento que esos judíos son expulsados de Elefantina, a la nacimiento del Ahí encontramos una de sus principales fuentes, la fuente del río el Nilo Azul, una espectacular cascada que en la época de junio probablemente llega hasta los 400 metros de altura. Es una auténtica barbaridad, el nacimiento del río Nilo. Así que aquí, en este punto, Tana-Kirkos, vamos a dejar el Arca de la Alianza. La vamos a dejar aquí, en el año 410 a.C. Ahí se queda. Pero viajemos al futuro. Viajamos hasta el año 1118, la fundación de los Templarios, los pobres caballeros de Cristo. En un principio, esta fundación, que es creada por Hugo de Pins y otros 8 caballeros, se van a constituir con un único fin. El fin principal de los templarios no es otro salvo el de proteger a los peregrinos durante todo su transitar por Europa hasta llegar a Tierra Santa. Pero estos 9 caballeros que en un principio se van a establecer en Jerusalén no van a hacer esto. No van a hacer esto para nada. Llegarían directamente a lo que hoy en día es la explanada de las mezquitas. El rey de Jerusalén, Balduino II, les otorgaría la zona de las antiguas caballerizas del templo del rey Salomón, lo que hoy en día sería la mezquita Al-Aqsa, y durante 9 años los templarios excavarían. Y solo podían estar buscando una cosa, no el Santo Grial, porque ni siquiera el concepto de Grial existía en este momento preciso y concreto. Estaban buscando el Arca de la Alianza. Hoy en día hay teorías de que el arca se guardaba directamente en algún tipo de cámara subterránea bajo la cúpula de la roca, la propia roca que estamos viendo ahí ahora mismo. ¿Quién sabe si en algún lugar muy concreto, en alguna cámara subterránea del antiguo templo del rey Salomón, hoy en día solo nos queda este pequeño muro? La única parte que todavía se sostiene del antiguo templo de Salomón, el que después sería el templo de Herodes, es ese muro, el muro de las lamentaciones. Y hoy en día, cuando recorremos los bajos del muro de las lamentaciones, cuando recorremos sus subterráneos, que a día de hoy podemos bajar más o menos a unos 9-10 metros de profundidad y recorrer las galerías internas del muro de las lamentaciones, justo lo que estamos viendo ahora mismo, observamos algo imposible. ¿Qué es esto? Fijaros. Es lo que llaman la hilada maestra. Fijaros qué bloque de piedra. Son en realidad 3 bloques de piedra, de 13, 12 y 7 metros. Fijaros que todavía voy con la cámara y aún no ha cortado la roca. 600 toneladas cada uno de estos. ¿Cómo fueron capaces estos antiguos hebreos de mover tamaña roca? Hay quien dice que detrás de esta hilada maestra habría
un pasadizo que conectaría directamente con el subterráneo de la cúpula de la roca que justo encaja con el antiguo Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, y allí, hoy todavía, existiría el Arca de la Alianza. Hoy en día podemos pasear por los aledaños de la mezquita Al-Aqsa y casi imaginar a esos primeros 9 caballeros de Cristo, esos primeros templarios que excavarían aquí, buscando ese arca. ¿Encontraron algo? No. Lo cierto es que después de estas excavaciones y tras estos 9 años, los templarios se convirtieron en una orden rica y poderosa en toda Europa. Por supuesto que fueron grandes banqueros, por supuesto que inventaron cosas como la letra de cambio, pero ¿solo eso encontraron algo o no? Viajemos de nuevo a Etiopía, hemos de regresar. Nos encontramos justo en esa época. Los templarios ya es una orden poderosa, estamos en el año 1185, y en Etiopía, en la región de Roja, estamos hablando del norte del país etíope, va a nacer un futuro rey, el rey Lalibela. Y recibe este nombre de Lalibela porque cuando nace, su madre observa cómo un enorme grupo de abejas se reúnen en torno al recién nacido y su madre exclama, Lalibela, que significa las abejas reconocen a su majestad. Este sería el futuro rey de la zona de Roja. Pero Lalibela, conforme va creciendo, tiene un hermano. Su hermano es llamado Jarbe. Y Jarbe envidia tremendamente al rey, al futuro rey Lalibela, de tal modo que su propio hermano, el rey Jarbe, el rey Jarbe, envenena a Lalibela. No obstante, Lalibela consigue malherido escapar de Etiopía y adivinad dónde se refugia. Lalibela se exilia en Jerusalén, justo en la época en la que en Jerusalén se encuentran los cristianos, se encuentran los templarios. Lalibela comienza a planificar cómo hacer para recuperar su trono, para recuperar Roja. Probablemente Lalibela sabía de que en su país se escondía, se guardaba el Arca de la Alianza. Y seguramente allí le llega el conocimiento de que los pobres caballeros de Cristo, de que los templarios estaban locos por encontrar el Arca de la Alianza. Sabemos que Lalibela reúne apoyos suficientes en Jerusalén, reúne alianzas y pactos para regresar a Roja, en Etiopía, y reconquistar su trono. Y allí Lalibela comienza a hacer algo que jamás se había hecho. Comienza a realizar una obra de ingeniería sin precedentes, a esculpir las iglesias de Lalibela. Y atención, porque os voy a mostrar algo increíble. 11 iglesias directamente excavadas en la roca. Hoy en día, cuando por ejemplo viajamos a Petra, en Jordania, vemos fachadas. Vemos esa imponente fachada, por ejemplo, del tesoro, ¿no? O del monasterio, que es alucinante, son impresionantes. Pero lo que vemos en Petra son solo fachadas, solo vemos la parte de fuera. Por dentro están totalmente vacías, son huecos. En Lalibela observamos no ya fachadas, sino iglesias enteras excavadas en la roca, por fuera y por dentro. Encontramos iglesias que han sido como si hubiesen contado con cucharas gigantes o con excavadoras que les hubiese hecho poder excavar directamente el interior de las propias iglesias. Cuando entramos, las vemos tal cual, como si fuese cualquier iglesia que hoy en día podemos visitar. Y estas iglesias, en las que ya podemos entrar, ¿no?, son justo de la misma época en la que en Francia los templarios comienzan a sufragar la construcción de las catedrales góticas. Y fijaros, el rey Lalibela va a tardar 22 años en construir estas iglesias de Lalibela. 22 años. Y cuando preguntas a los etíopes hoy cómo fueron capaces de hacer tamaña obra, lo que te dicen es, por la mañana trabajaban los hombres y por la noche trabajaban ángeles celestiales blancos. Cuando repasas todas las pinturas de las distintas iglesias de Lalibela, no hay ni un solo ángel vestido de blanco. Lo que sí que hay son cruces. Cruces patadas, cruces patés, cruces templarias.
¿Y si esos ángeles de los que hablan los etíopes, que ayudaron a construir las iglesias de Lalibela, que ayudaron también al rey Lalibela a reconquistar su tierra, fueron templarios? Por eso encontramos iglesias como esta, Beta Georgis, con forma de cruz, patada una vez más. Cruces por todas partes, cruces templarias por todas partes. ¿Acaso los templarios llegaron aquí, a Etiopía también? Porque coincide la época de la construcción, ahí tenéis una, por ejemplo, de las iglesias de Lalibela con las iglesias, las catedrales góticas de Francia. Es justo esa misma época. Esa especie de burbuja inmobiliaria de los siglos XIII-XIV. Es una auténtica maravilla. Cuando hoy en día visitamos estas obras, que tampoco son tan conocidas, ¿no? ¿Por qué esto no es una maravilla de las 7 maravillas de la modernidad, ¿no? Del mundo moderno? No son tan conocidas. Sin embargo, allí la gente va, reza, pasa el día, pasa la tarde, y pasear por estas 11 iglesias subterráneas es una experiencia maravillosa. Si entramos en una de esas iglesias, como es la iglesia de Beta Mariam, vamos a encontrar la siguiente escena. Fijaros en esta pintura. Es la Virgen María entrando con el burro de nuevo a Jerusalén, y encontramos en la pintura, en la parte derecha de la pintura, lo que parece la mezquita Al-Aqsa, rematada con cruces. La única vez en toda la historia que la mezquita Al-Aqsa se ha encontrado rematada por cruces patés, como veis, es la época en la que los templarios se encontraban en Jerusalén. ¿Por qué hoy en día, en una iglesia de Lalibela en Etiopía, encontramos una representación pictórica de la mezquita Al-Aqsa rematada por cruces templarias? ¿Acaso no serían los propios templarios quienes harían esto? Fijaros, ahí las tenéis. La mezquita Al-Aqsa rematada por cruces. Y empezamos a ver cruces patadas por todas partes. Por ejemplo, aquí, en la ciudad de Aksum, este enorme bloque que constituye una cruz paté. Más símbolos. Cruces patadas. Cruces templarias. Hay un lugar en Etiopía, en la ciudad sagrada de Aksum, donde aseguran que guardan el Arca de la Alianza. En un lugar muy concreto, en una capilla muy concreta. La veis ahí, sobre cúpula verde. La capilla de Santa María de Sion. Allí, nos cuentan los etíopes, que se encuentra hoy el Arca de la Alianza. ¿Pero es cierto? La verdad es que cuando yo me dirigía a Aksum, poder ver con mis propios ojos el Santa María de Sion, ¿no? Que la había visto tantas veces en fotografías, tantas veces en documentales, esto para mí fue un sueño como no os podéis imaginar. Avanzamos, por tanto, para cruzar esta franja. A partir de aquí las mujeres ya no pueden cruzar. Esto es ya solo zona permitida para hombres. Las mujeres la tendrían que ver a distancia. Ven la capilla de Santa María de Sion a la distancia que hemos visto antes. Al ser hombres sí que podríamos cruzar un poquito más. Lo siento por vosotras, la veréis a distancia. Y justo en este punto, al atravesar esta pequeña verja, nos damos de bruces con Santa María de Sion. Aquí. Y no podemos avanzar un paso hacia adelante, no podemos acercarnos más, no nos dejan. Hay una pequeña barrera simbólica que nos indica que desde ahí, desde ese punto concreto y específico, los occidentales no podemos cruzar. Ellos son cristianos etíopes ortodoxos. Y si cualquiera de nosotros, salvo que fuéramos cristianos etíopes ortodoxos, que por lo que he visto, por lo que veo por las caras, no sois ninguno, no podríamos acercarnos más allá de donde estoy ahora mismo a Santa María de Sion. ¿Por qué? Porque contaminaríamos al arca, contaminaríamos a la gloria de Dios presente, que es como era considerada el Arca de la Alianza. Pero, ¿quién protege esto? ¿Quién protege el arca si es verdad que está allí dentro? Os quiero presentar a un hombre. Este personaje que estáis viendo ahora mismo en pantalla es el guardián del Arca de la Alianza. Es un hombre que se llama Abba Gebre Meskel y que fue designado
como guardián del Arca de la Alianza hace décadas y que será el guardián del Arca de la Alianza hasta que muera. Con el detalle de que ese alambre de espino que estáis viendo sobre la verja no es para el guardián, no es para que él escape, es para que nadie entre. Y es que nadie puede entrar entre las 4 paredes de Santa María de Sion. Solo una persona, el guardián, que vive allí dentro y estará dentro del murete que estáis observando toda su vida. Hay una serie de diáconos que le asisten, como estáis viendo, que ellos sí que pueden pasear por el jardín que circunda Santa María de Sion, pero nadie puede entrar en el interior de la capilla. Única y exclusivamente el guardián, Abba Gebre Meskel. Este hombre, que cualquiera de nosotros podría pensar que tiene una condena, nunca en su vida podrá salir de ahí. Cuando hablé con los etíopes, me decían que prácticamente nunca sale. O sea, puede pegarse semanas sin salir al jardín, ¿no? Simplemente es encontrarse dentro de los 4 muros de la pared. Así que tuve una suerte tremenda el día que yo me encontré allí en Aksum, poder disfrutar de la presencia vista, ¿no?, de alguien tan mítico, del guardián del Arca de la Alianza. Pero no me podía acercar a él. ¿Quién sabe? Seguramente le contaminaría o algo así. Pero este hombre, que tal y como vio que le estaba grabando, se dio la vuelta, como veis, es el guardián del Arca. La ceremonia que estáis viendo ahora mismo es el día 16 de enero de cada año. Es lo que le llaman el Timkat. Es el día de la Epifanía del Señor etíope. Se celebra especialmente en la ciudad de Aksum, aunque es una fiesta de toda Etiopía, pero en la ciudad de Aksum, el día 16 de enero, ocurre esto. Se celebra una ceremonia en la que los distintos sacerdotes fregan agua bendita y traen los judíos, sacan réplicas. Estas réplicas se encuentran en todas las iglesias, todas del Arca de la Alianza. Lo que estáis viendo sobre la cabeza de los sacerdotes etíopes es lo que llaman ellos tabot. Y tabot significa directamente tabla o plancha. Y ellos dicen que esos tabots son réplicas del Arca de la Alianza. Y aquí es cuando yo no entendí absolutamente nada. ¿Cómo que lo que llevan en la cabeza estos señores son réplicas del Arca de la Alianza? ¿Dónde están los querubines? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde están los varales? Y cuando yo hablaba con los etíopes y les decía, bueno, pero la Biblia es muy concreta de cómo son las medidas del arca, de cómo es el arca. ¿Por qué lo que ellos muestran no es como dice la Biblia que es el Arca de la Alianza? Y ellos no les sacas de ahí. Te dicen, el Arca de la Alianza está dentro de Santa María de Sion y lo que los sacerdotes llevan son réplicas del arca. Y yo les decía, entonces me estás diciendo que lo que hay allí dentro de Santa María de Sion es justo lo que estoy viendo ahora mismo en el Timkat. ¿Son esas planchas, esas tablas que llevan en la cabeza? Y aquí tampoco me contestaban, siempre me decían lo mismo. El arca está dentro de Santa María de Sion, lo que exponen para el Timkat, esos tabots, son réplicas. Y yo no entendía nada. ¿Cómo que esta caja, es una réplica del Arca de la Alianza? Si hoy en día viajamos a Francia, viajamos a la Catedral de Chartres, prácticamente a 1 hora y media de París, una de las catedrales góticas más increíbles que podemos observar, es un deleite para todos los sentidos, vamos a encontrar algo. Justo en la fachada observamos esta imagen, fijaros. Es una pequeña pista de qué es en realidad lo que ocurrió. La Catedral de Chartres, en principio, se construye como una catedral románica, estamos en ese año 1010, sufre un incendio y los templarios, cuidado, los templarios van a fomentar y aportar dinero para su reconstrucción y convertirla así en una catedral gótica. Pues bien, en la fachada nos encontramos con la siguiente escena. En la parte izquierda observamos un carro con una caja y debajo, justo en la parte inferior, en latín está escrito Hic am igitur arca federis, que significa, así pues, desde ahora llevarás el arca. Pero es una caja. ¿Cómo que llevarás el arca? Y representan una caja los templarios. Y en la imagen justo de al lado, de la derecha, otra pequeña caja, un pequeño relicario.
y en latín escrito arca cederis, por el arca obrarás. ¿Por qué los templarios, que sabían perfectamente cómo era el arca de la alianza? Porque el arca de la alianza, en realidad, era de oro, tenían los querubines. ¿Dónde están aquí los querubines? ¿Por qué los templarios no esculpen el arca de la alianza con querubines? Y en ese momento me pregunté, ¿y si los templarios esculpieron así el diseño del arca porque la vieron así? Porque en Etiopía la vieron así. Esa noche en Aksum no podía dormir, no tenía demasiado sueño por la emoción, así que como estáis viendo, y sabiendo que ya no habría demasiados etíopes rondando Santa María de Sion, me decidí llegar hasta el final. Fui directamente hasta el enrejado. Así que si algún aksumita se siente contaminado, fui yo. Y me puse a pensar. Y me puse a reflexionar qué demonios está pasando aquí. Porque si os fijáis, a lo largo de la presente charla, os he dado distintas claves, distintas pistas, distintas contradicciones. Fijaros, antes hemos visto que el Deuteronomio nos cuenta, Yahvé me dijo a mí, a Moisés, labra 2 tablas de piedra como las primeras y sube donde a mí, a la montaña. Haz también un arca de madera. Hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí a la montaña con las tablas en la mano. Pero cuando Moisés regresa, Dios le encarga de nuevo que Moisés esculpa un arca de oro con los querubines, etc. ¿Por qué antes de subir al monte Sinaí Dios le encarga a Moisés que haga un arca de madera y cuando regresa que haga otra? ¿Por qué nos cuenta el libro de los jueces cómo simultáneamente el arca está en Silo y en Betel en 20:27? Es trasladada a Betel para una batalla, pero no nos dice que sea trasladada el arca desde Silo. La presencia del arca siempre estaba en Silo, pero de repente, en plena batalla, la encontramos en Betel. Y fijaros, en ocasiones, el Éxodo nos dice que en el interior del arca de la alianza se encuentran las 2 tablas de la ley, pero en otras ocasiones nos indica que se encuentran las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Imaginaros que sois Moisés. Llegáis al monte Sinaí, regresáis con las tablas recién esculpidas por el dedo divino de Dios, os enfadáis y se rompen las tablas, las rompís. ¿Qué ocurre en este momento? Ahí se quedan, en mitad del monte Sinaí, las tablas rotas, que las acaba de hacer Dios ahí, simplemente. ¿No sería más lógico meter esas tablas rotas en una caja, en un relicario? ¿No tendríamos, por lo tanto, 2 arcas? El arca de los querubines, con las tablas, el maná y el báculo de Aarón, y algo mucho más humilde, un pequeño relicario, una pequeña caja, donde se guardarían las arcas rotas, las tablas rotas, perdón. Es por eso, por lo que hoy en día, cuando estamos en Etiopía, cuando llegamos a Aksum, vemos que esa réplica que sacan en el Team Cat del arca son simples cajas, son simples planchas. Tabot significa literalmente caja o plancha. Y te dicen qué es lo que tienen allí dentro. No tendrán dentro de Santa María de Sion un simple relicario, cambiado en infinidad de ocasiones. Una caja con las tablas rotas. Seguramente el arca de la alianza de los querubines, si fue saqueada, sería fundida, sería destruida, quién sabe si por el propio Sisac, el egipcio, si por Nabucodonosor, si por Manasés. No tenemos ni idea de dónde está el arca de los querubines. Pero cuando estaba allí, de rodillas, ante Santa María de Sion, me di cuenta de que lo que en verdad tenían los etíopes era el arca humilde, una simple caja, probablemente vuelta a recrear en distintas ocasiones para sacar lo que es importante en realidad, el contenido, no el continente. El continente no deja de ser una caja. Las tablas es lo importante. Por eso observamos esos tabots, simplemente planchas, simplemente tablas. Así que me pregunté,
estarán justo en el interior de Santa María de Sion, y perdonad por la decoración, las tablas de la ley primigenias. Y cuando estuve allí delante, cuando estuve frente a Santa María de Sion, no podía estar más cerca, ¿no? Me iba el corazón, os lo confieso, a 1000 por hora por pensar, ya verás cómo salga el guardián ahora y me pille. Pues lo que piensas es en... Acabo de cumplir mi sueño, toda mi vida, obsesionado con la idea de encontrar esto, encontrar lo que vine aquí, mi ruta de búsqueda del arca, que para mí ya no era ningún arca perdida, era un arca que yo creo que había encontrado. Así que para mí esta es la moraleja, para mí este es el sentido de este viaje. Da igual lo locos que sean los sueños que podáis tener, que puede haber más absurdo, ¿no?, que irse por ahí a buscar el arca de la alianza. Cualquier cosa se puede conseguir. Así que simplemente salid ahí con lo que deseéis, buscad el éxito y conseguirlo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y acompañadme en mi viaje de búsqueda. Muchísimas gracias, querido Luis. La verdad es que la disertación, como ya sabíamos de antemano, pues ha sido una verdadera maravilla. Muchísimas gracias. Y ahora, pues abrimos un turno de preguntas. Si hay alguna persona que tenga interés en hacer alguna consulta, pues seguro que Luis con mucho gusto la responderá. Teníamos una pregunta de Alicia García Herrera, que lo ha puesto por el chat. Bajo tenéis una barra negra y pone chat, y ahí podéis escribir las preguntas que estiméis oportunas, o si estáis con la cámara conectada, simplemente con levantarnos la mano, pues tanto Esther, que está en el control, como yo lo veríamos y os daríamos, por supuesto, paso a los comentarios que quisierais hacernos. Como digo, hay una pregunta que a lo mejor yo creo que ya está contestada, pero yo te la voy a hacer por si tú estimas oportuno hacer alguna aportación más, que dice: Luis, ¿qué contiene en tu opinión el Arca de la Alianza? Ya que hay varias opiniones al respecto. Bueno, probablemente, bueno, pues ya hemos visto, ¿no? 2 arcas, una con los mandamientos, con las tablas rotas, y otra con las tablas, el maná y el báculo de Herón. No sé yo si hoy en día pudiéramos abrir, por ejemplo, el Arca de la Alianza, si encontraríamos solo polvo, ¿no? Como en la película de Indiana Jones, arena. Si es piedra, debería de seguir ahí, ¿no? Debería de estar ahí. Pues no lo sé. Probablemente quien nos podría responder a esto se llama Abba Gebre Meskel y está justo en el corazón de Axum en estos precisos instantes. Muy bien. Creo que estaba respondida la pregunta, porque ya la habías comentado durante la disertación. No sé si hay alguna pregunta más por parte de los panelistas. Parece ser que no. Yo simplemente quería comentar, porque lo sé, me consta, que tienes un canal Desafío Viajero en YouTube. Ahí se pueden suscribir todo el mundo gratis. También tienes una página web que son www.desafioviajero.com, y comentando antes de la conferencia, pues me comentabas, me decías que este documental, o un documental parecido a este que tienes colgado en estos 2 canales sobre esta conferencia de hoy, sobre En busca del Arca de la Alianza, ya cuenta con más de 300.000 visualizaciones. Por lo tanto, ya ves que pocos documentales creo que podrán competir con la enorme cantidad de personas que te seguimos, que te admiramos y que disfrutamos con tus viajes. Por eso he dicho yo al principio de la presentación que era todo un honor y un privilegio el poder viajar de tu mano, y así nos lo has demostrado también hoy. Manu, parece ser que quiere hacer una pregunta. Por favor, ¿puedes pasarle el micro, abrirle el micro a Manu Jimeno? Hola, hola a todos. Hola, Manu, ¿cómo Gracias. estás? Hola, Luis. ¿Qué pasa? Nada, una consulta. Cuando te veía arrodillado, pensando en tus cosas delante de la iglesia,
me ha venido una pregunta. Etiopía ha sido conquistada durante pues, el siglo XX por italianos, ¿no? También por fuerzas británicas. La pregunta es si alguien ha sido capaz de entrar en la iglesia del Monte Sión y realmente ver esa arca, ¿no? Ese arca, ¿no? que estabas hablando. Pues ha habido intentos. De hecho, el alambre de espino no es casual. De hecho, yo recuerdo, bueno, me pasé una tarde entera dando vueltas a Santa María de Sion, ¿no? Hasta me elaboré un pequeño plan, que lo tengo grabado en vídeo, que algún día os lo enseñaré, de qué tendríamos que hacer para robar el arca, ¿no? Pero bueno, en principio que sepamos, nadie ha podido acceder al interior de Santa María de Sion y verla, ¿no? Hay que tener en cuenta que los etíopes son muy, pero que muy celosos con lo suyo por el miedo al colonialismo, ¿no? De hecho, es la cuna de la humanidad, Etiopía. Cuando visitamos la capital, nos dirigimos a Addis Abeba y entramos en el Museo Nacional, vemos los huesos del primer Australopithecus encontrado, ¿no? La famosa Lucy, de 3 millones de años de antigüedad, o Ardi, el Ardipithecus de 4,4 millones de años de antigüedad. Pero lo que vemos en el museo no son los auténticos, son réplicas. En el museo, en los bajos, tienen guardados, o donde ellos sabrán, los auténticos, ¿no? Por tanto, por eso, ese celo de que no nos acerquemos demasiado a Santa María de Sion, ¿no? Como nos ven demasiado exóticos y alterados a veces, dicen, el turista un poco lejos, ¿vale? ¿Puede ver Santa María de Sion? Sí. Si es hombre, que se acerque a 50 metros. Si es mujer, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero a distancia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues como veo que no hay más preguntas, no sé si tú, Luis, querrás hacer algún comentario más, alguna aportación más. Sí, Supongo bueno, si queréis puedo... Perdón. Sí, podemos comentar una cosa rápida, ¿no? Claro. Antes hemos visto que en la iglesia de la Libela de Betamariam aparecía una representación de la Virgen María entrando en Jerusalén, ¿no? Y ha indicado que la mezquita que se ve rematada por cruces templarias no es otra sino la mezquita Al-Aqsa, ¿no? Y a veces me han preguntado, bueno, ¿y por qué dices que es la mezquita Al-Aqsa? Pues la razón principal es que no cabe o no tiene sentido que sea el Santo Sepulcro, porque evidentemente no van a representar a la Virgen María entrando al lugar y que aparezca pintado el lugar donde va a ser asesinado su hijo, ¿no? Y tampoco tiene sentido que sea la cúpula de la roca, porque la pintura que vemos no tiene una cúpula dorada, ¿no? Por tanto, solo nos queda la mezquita Al-Aqsa. Mi pasión al final se está centrando mucho en esto, ¿no? En los enigmas bíblicos, ¿no? Dentro de un tiempo estoy convencido, Vicente, de que podremos dar una buena charla de los misterios del diluvio universal y la búsqueda del Arca de Noé. Me fui hace unos meses al Monte Ararat a tratar de buscarla, y sobre todo mi búsqueda de la lanza de Longinos, ¿no? La lanza que se enclava en el costado de Jesús, que también he tenido grandes aventuras y que será un placer contaros muy pronto. Eso ya estás comprometido con nosotros, con todos nosotros, pero eso será un poco más adelante, cuando a lo mejor ya podamos hacerlo incluso presencial, porque siempre en las conferencias presenciales pues notamos más el calor de todos los amigos. Pero lo que sí que tienes también comprometido ya, porque hemos estado hablando antes de esta conferencia, es que el próximo día 11 de junio pues nos vas a hablar de otra conferencia que aún no hemos concretado, pero que ya sabes que el Ateneo confía plenamente en ti y la que tú quieras será la que se hará. Simplemente nos tienes que dar el título e invitar a todos los participantes de hoy y los que se quieran reincorporar a la próxima charla que tendremos con don Luis Tobajas, que será el próximo día 11 de junio, jueves, a las 7 de la tarde también. Pues Luis, Genial. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar siempre al lado del Ateneo, y la verdad es que es un placer el tenerte como amigo y el tenerte como colaborador del Ateneo Mercantil de Valencia. Un placer, no sé si amigos. Una pregunta un placer. más. Avisando de que hay una pregunta de... Se están levantando la mano. ¿Quién nos levanta la mano? Pues pasamos, por supuesto, la palabra, claro que sí. Sí, es que no pone su nombre, pone Galaxy Tab A. Ah, es Pedro Campoamor, sí, y me alegro mucho de que esté. Pedro, claro. Pedro, pregunta lo que quieras. Hola, buenas tardes. Simplemente, primero, felicitar a Luis por la charla que ha dado. Y luego, ¿me oís bien? Perfecto. Sí, te oímos muy bien. Y luego, es que es la primera vez que he conseguido entrar
y por eso no sé si he metido la pata en algún sitio, que para mí estos misterios de la electrónica son muy, muy insuperables. La pregunta que le quería hacer a Luis es, parece ser que se ha perdido últimamente el interés general en que la gente o los países busquen el arca. ¿Está eso en declive? Gracias. Sí, yo creo que no hay absolutamente ningún país que tenga la intención de robar el arca, ¿no? Evidentemente, cuando, por ejemplo, a los israelitas en Israel les preguntas, pues bueno, ¿qué opináis de lo de Etiopía? ¿Tienen ellos el arca o qué? Ellos dicen, bah, eso es un cuento que ni siquiera estoy convencidísimo, vamos, que no se han puesto a investigar en realidad pues cosas como las que hemos tratado de expresar, ¿no? Sino que, bueno, para ellos el arca de la alianza estará enterrada, estará guardada en algún lugar bajo el antiguo templo de Salomón, lo que hoy en día es la esplanada de las mezquitas, pero ya está, ¿no? Así que, salvo que sea algún aventurero loco suelto, como yo, que tenga mayores problemas mentales y quiera enfrentarse al guardián, nadie, de momento, pues ha hecho algo serio, porque claro, tenemos que tener en cuenta que el Arca de la Alianza no es solo protegida por el guardián. Todo Aksum protege el Arca de la Alianza. Cuando pones un paso por delante de esa línea imaginaria que hemos visto que no podemos cruzar para acercarnos a Santa María de Sion, no es uno, son decenas los aksumitas que te miran rabiosos y te dicen, echa para atrás, que no puedes dar un paso hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, hay tanta hostilidad en ese sentido que dudo que alguien se atreva a avanzar más de lo que debería probablemente. Pedro. Bueno, pues, muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Gracias, Pedro. Vicente. Muy bien, Pedro, muchas gracias por estar aquí, por participar. Lo único que te falta es cambiarte el nombre para que podamos saber que es Pedro Campoamor, pero la suerte que tenemos todos es que te conocemos y eso ya me lo diríais alguien de vosotros, porque yo he entrado y cuando me he dado cuenta estaba viendo. Muy Así bien, que nosotros te vemos a ti también perfectamente. He visto a Manu por ahí. Claro, que si a él todos. me puede decir cómo se hace o algo, pues... Ellos seguro que te podrán ayudar. Muchas gracias, muchas Pedro. Gracias. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos los que habéis querido participar en esta conferencia y emplazarlos a todos para el día 11 de junio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esther, no sé si querías comentar alguna cosa más. Sí, creo que Salvador Raga había levantado la mano, pero no sé si quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, quería decir públicamente, Luis, que lo tuyo no tiene tratamiento, ya te lo digo, así que no intentes buscar ayuda psicológica en ningún lugar porque aún no existe ciencia que ayude a tu patología. Dicho eso, y como me encantan las personas enfermas como tú, quería hacer una reflexión genérica que igual que con el Arca de la Alianza, igual que con la Síndone de Turín, igual que con el Santo Cáliz de Valencia, pues acaba produciéndose casi como un comunis. La literatura, la leyenda, la cinematografía han acabado contaminando de una manera radical muchísimas de las historias que conocemos con una cierta plausibilidad y que podemos darles una cierta verosimilitud para acabar convirtiendo estos tres elementos en una ensalada o en una pizza donde cabe cualquier ingrediente. Esto nos dificulta tremendamente a quienes queremos compartir historias, a quienes queremos contarlas, para decirle a la gente que seguramente la principal reliquia de la cristiandad la tenemos en el aula capitular, antiguo cementerio de los canónigos, capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Nos diste una magnífica conferencia en Catarroja sobre los misterios del Santo Cáliz y lo que yo quería decir públicamente es que aquellos que nos preocupe el compartir la verdad de lo que tenemos tan cerca de nosotros, que intentemos irnos al fondo, rasgar la cortina ante la estupefacción e incredulidad de quien nos escuche, por lo menos sí ser rigurosos con lo que conocemos de la historia, porque es verdad que ni Indiana Jones ni Dan Brown nos ayuda ni un gramo a la hora de decir, por lo menos, lo que sabemos que ha sucedido en la historia.
Por tanto, Luis, mil gracias por estar tan loco y a partir de ahí decirte que locuras como la tuya nos hacen más grandes y aunque seas maño, yo creo que al final ya de Zaragoza somos todos. Muchas gracias. Qué bueno, Salva. Como Muchas siempre, gracias, excelente. Salva. Muchísimas gracias, Salva, pero ya sabes lo que dice el refrán, que de locos y de poetas todos tenemos un poco o un mucho, y bienaventurados es el mundo de los locos. Muchísimas gracias, Salva, muchísimas gracias a todo el mundo que ha participado y muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros y emplazado para el día 11 de junio. Faltaría más. Nos vemos dentro de un mes y muchísimas gracias a todos por asistir.